Buen día, ¿cómo están? Les recomiendo que sigan exhaustivamente este estudio de Colosenses, porque es absolutamente actual, porque igual a como estaba Colosa, está el mundo ahora, y de manera especial nuestra nación, en una confusión, en una búsqueda del pensamiento, del sentimiento, que una búsqueda tan exhaustiva del conocimiento, queriendo saber muchas cosas, trae confusión, mina la fe, trae división. Pues voy a decir algo que razón tenían los abuelos antiguamente de decir que no les gustaba una mujer muy experimentada, porque comenzaban a comparar. Este es más amplio, este es más detallista, este es más cariñoso, este de manera especial hace las cosas más especiales. La comparación trae insatisfacción, trae confusión, trae división, trae la gente que está en una búsqueda de tanto. Yo les decía, y es un ejemplo muy folclórico, pero es la verdad, cuando uno va a un pueblo donde la familia, donde los familias de los abuelitos, entonces uno le dan desayuno con morcilla o con calentado, el otro le da un sancocho al mediodía, por la tarde le da un chocolate con cosas y por la noche frijoles trasnochados con chicharrón. Usted termina con una indigestión, ¿o no? Sí, pero así muy bueno. pero pero termina con una indigestión, la marcha con un cólico espiritual. Así es cuando, entonces ahora es muy difícil enseñarle a las personas, porque hay tanta exposición de la palabra y del conocimiento que de verdad es bien complejo transmitir una línea de pensamiento estructurada en la palabra. Y esto era lo que les pasaba a los de Colosa. Y voy a anticipar algo del fin. ¿Quiénes escucharon lo del ministro del miércoles, el pastor tan lindo que yo les recomiendo que escuchen esa enseñanza, que fue muy bonita? Yo la pasé a todos los grupos. Hizo una introducción muy grande de Colosa, y es de la iglesia de la Odisea, Éfeso, la Odisea y Colosa. Se veía desde la Odisea, se veía abajo en el llano, se veía la Colosa, la ciudad de Colosa, que les decía que era una búsqueda intelectual del pensamiento. Eran muy inquietos espiritualmente, y entonces empezaron a buscar una cantidad de doctrinas y una cantidad de cosas para que, como de pensamientos de otras deidades, de otros complementos, como si Dios no fuera suficiente. Y el apóstol Pablo nos centra en la verdad, y entonces viene y recoge nuevamente la centralidad de Cristo, y esta es la epístola que mejor nos enseña la centralidad de su palabra, porque cayeron en una cantidad de dogmas, de filosofías, de conocimientos, de sectarismos aún, de muchas cosas que nos confundían. Entonces, a fin de que sean confortados y madurados en la fe, yo quiero retomar la oración que dice en el 1:28, porque me gusta para hacerlos por ustedes, y esto es lo que hacemos al estudiar, a profundizar en la palabra. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos que todos enseñamos todo con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Cristo es la esencia del conocimiento. Queremos presentarnos a Dios perfectos a través de Cristo, ¿cierto? Eso está muy claro, en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. A ver, ¿qué fue lo que aprendieron y cuál fue la esencia de Cristo que actúa en mí? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero 1:28. Sí, señora. Colosenses, sí, 1:28. 28 y 29. Bueno, entonces, léelo como lo tienes tú ahí, Mafe, por favor.
Aquí dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces nos está enseñando con toda sabiduría. Mire, esta carta de Colosas tiene una profundidad tan alta que el maestro la semana pasada solo alcanzó 3 versículos, porque de verdad que es de mucha profundidad y de mucho conocimiento. Les digo eso, para tener esa madurez. Recuerden que en los temas anteriores decimos, para que sean confortados en sus corazones. Recuerden que él decía que los de corazón alentado eran los que tenían madurez espiritual, porque la gente que se desanima tan fácilmente es porque no tiene una madurez en el espíritu, es porque no tiene una madurez en Cristo, porque entonces no tiene la fortaleza de la palabra que lo levanta. Viven en decaimiento y en desánimo. Entonces cuando nos sintamos desanimados, como tuve ahora un quebranto de salud, se desanima cualquiera, pero nos tenemos que fortalecer en Él y conocer quién es Cristo para nosotros. Y en verdad que esta es la epístola que mejor nos lo muestra. Entonces él, como el tema anterior lo trabajaron del 1 al 3 en el capítulo 2, yo voy a iniciar desde el 4. Entonces les digo esto a ustedes para que nadie los engañe. O sea, ojo a esto, estemos muy alerta, porque vivimos en medio de un tiempo de mucho engaño, aún basándose en la palabra. Que nadie nos engañe con argumentos ingeniosos, en la otra versión dice persuasivos. Pues bien, estoy lejos en mi corazón como de ustedes, o sea, estoy lejos. El apóstol, recuerde que esta iglesia, bueno, voy a leerlo completo y les explico. Estoy lejos de ustedes y me alegro que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantengan firmes. Él usa aquí una alegoría de muchos términos, de muchas cosas que nos tienen que dar una grande enseñanza. Recuerden que Colosa fue hecha por un apóstol de Pablo desde Éfeso, o sea, de Epafrodito. Yo no sé si es el mismo Epafrodito que le lleva después las bendiciones a Pablo en la cárcel, pero dice Epafras. Entonces vino un apóstol, como aquí tenemos alrededor de 12 hijos que han fundado obras y iglesias. De aquí han salido más de 12 que sepan. Y líderes hay en muchas partes del mundo. En 15 países hay líderes que fueron formados aquí. Esto es un semillero de líderes que apoyan y ayudan y dirigen obras en muchas más partes. Bueno, entonces miremos aquí estos términos. Aquí Cristo mismo a ver, ¿cuál fue la enseñanza central que han tenido hasta ahora? A ver si la tienen clara. ¿Qué es lo que nos ha enseñado este libro? A ver. Que Cristo es la esencia del conocimiento. Ajá. ¿Y qué más? No, que Cristo, o sea, que para el cristiano y el que cree, Cristo es el poder superior, el poder que no tiene reemplazo, que es el único Dios, que es el que está presente en todo desde la creación y hasta el final, que ahí es donde tenemos puestas todas nuestras esperanzas, nuestra salvación, toda nuestra restauración, y que lo que debemos buscar siempre es parecernos a Cristo, estar en Cristo, llenarnos de la sabiduría de Cristo. Crecer, muy bien. Que no nos dejemos engañar tampoco, porque sino que sigamos a Cristo arraigados en Él y en el conocimiento de su palabra. Eso, usado términos ahí muy valiosos. Es la fuente origen y la fuente final. Eso, alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Hay un poder dentro de nosotros, que es apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y eso mismo lo refuerza en Efesios 3:20, según el poder que actúa en mí. Hay un poder en nosotros. Entonces, mire, como si esto tiene que quedar sumamente claro, que Cristo es Dios hecho hombre en la tierra, y que Él está en nosotros, y que en Él está el poder. Cuando recibimos a Cristo Jesús,
tenemos todo el poder y toda la deidad en nosotros, el poder de Cristo que habita en nosotros. Al recibirlos, recuerde que somos coherederos de su gracia, recibimos la misma herencia, la herencia bendita en Cristo Jesús, que somos hermanos, hijos por adopción, hijos adoptados, con el mismo poder y la misma autoridad que habitó en Cristo está en nosotros. Si nos creemos eso, pero es que aquí lo enfatiza. Los que no han escuchado el primer capítulo, yo creo que se los voy a reenviar para que hagan este estudio, donde expliqué en el primero y el segundo quién era Cristo. Yo nunca había visto una definición tan hermosa como lo presenta aquí. Es que habla de una manera muy hermosa. Eso incluye en ustedes, bueno, no lo voy a repetir porque ya hice ese estudio, pero entonces, él deja muy en claro, y es un énfasis muy marcado, que Cristo es Dios mismo, y está en nosotros, y vive en nosotros. Que nos quede muy claro, este fue el secreto que fue revelado, este fue el secreto, este fue el misterio, este es el tesoro que tenía guardado, que todos los del Antiguo Testamento no conocieron, que de pronto venía un ángel o el Espíritu se depositaba sobre Abraham, Isaac, Jacob, sobre el profeta, pero ellos no tenían esa manifestación tan poderosa de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento, en la gracia, Pablo viene y les revela el misterio, el secreto, este tesoro inconmensurable, el tesoro que es Cristo, y les hago yo una alegoría. Yo fui feliz viendo la saga de Indiana Jones, la he visto las veces que usted quiera, esa aventura y todo eso, a mí la búsqueda del tesoro, y yo decía, por Dios, cómo se enfrascaron 3 generaciones en buscar esos tesoros, el abuelo que se perdió, que lo creían muerto, Indiana, y después el hijo, entra en el proceso, buscando los tesoros. Y cómo sería emocionante que usted recibiera un mapa del tesoro y lo compartiera con su amigo, con su hijo, con su hermano, con la persona más cercana. Pues quiero decirles que este es el tesoro más preciado que la gente necesita ahora para vivir bien, vivir con propósito, con sentido, tener el tesoro más grande en la vida. Y ahora que yo estuve en este quebranto de salud, ver que en Cristo hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay salvación, hay revelación, hay instrucción, hay consejo, entonces, si Cristo es la respuesta para todo y en Él estamos completos, ¿cómo no compartir este tesoro con sus hijos, con su familia, con sus amigos? Hable, que la palabra no viene vacía, la palabra va y cumple el propósito para el cual ha sido declarado. Yo les he contado que yo decía, no, pues ese Jesús que murió en la cruz, entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz? No podemos hacer nada. No, a mí no me venga con el cuento. Yo me rebelé mucho tiempo, pero me sembraron palabra desde niña y esa palabra afloró en mí cuando tuve necesidad. Nunca, nunca lo que usted declare de Jesús y de su palabra va a ser en vano. Entonces dejemos ese estancamiento, dejemos de ser egoístas, necesitamos compartir. Mire, cada silla de estas necesita una persona, dígame si usted no está mejor, no está consolado en medio de situaciones tan complejas, no está confortado, está alentado, está ayudado, está asistido. Había necesidad de pan, Dios nos los trae cada 8 días aquí, de ver que hay pan en abundancia, de que no estamos necesitados de ningún bien, que en Cristo estamos cumplidos y completos. Esto lo tenemos que tener muy claro, y este es el sentido y propósito de esta vida. Entonces compartan esta felicidad de aquello, y usted tiene que reflejar paz, gozo, alegría, contentamiento. Tenemos que reflejar aquello que Él ha hecho en nosotros, para que la gente diga, yo quiero lo que usted tiene, yo quiero eso que usted está manifestando, ese gozo, esa paz, esa resiliencia, esa capacidad de recuperación en medio de una situación. Lo necesitamos. Como el enemigo es que quería que recibiéramos este conocimiento. Miren, esta carta es riquísima en cuanto a la manifestación y la revelación de Cristo para nosotros.
Recuerden que estamos alcanzando una madurez hasta alcanzar la estatura de Cristo. Imagine usted, uno ser como Cristo, parecerse a Él, tener los dones y las habilidades que Él tuvo. Pues es que no le hemos creído lo suficiente. Por todo esto nos es revelado el secreto, lo voy a decir una y otra vez, que estamos luchando para que nadie nos engañe. Entonces aquí Pablo nos deja una cantidad de cosas. Estoy lejos de corazón, pero él tenía un ministerio apostólico y él cuidaba de todas las iglesias. Y comencé, les digo algo muy triste, de Colosa se salvó un remanente escogido. Lo quería decir al final del estudio, pero se los digo a ustedes, para ponerlos aún más alerta. Dice, mucho cuidado con esto, deben de tener, les digo que no vayan a ser engañados. Colosa fue destruido. Desde la Odisea se veía las ruinas y todo de Colosa, porque siguieron en esa línea de búsqueda, de conocimiento, en esa mezcla, y mezclaron la verdad y contaminaron la palabra. Y cuando usted comienza a buscar otras culturas, otros conocimientos, se disipa. Me da una tristeza de los que se han apartado, y este es un tiempo de apostasía. Este es un tiempo en esa búsqueda entran en confusión y comienzan a entrar en el paganismo y a contaminarse con una conducta permisiva. Todo lo puedo a entender. Bueno, yo creo que al final vemos un puntico ahí muy importante, que es el mismo enemigo con una cultura engañosa. Y nos dice aquí, y nos dice antes y en todo el contexto de la palabra, dice, ojo con filosofías huecas. Mire, a mí que me tocó mi tío, que eran mis tíos y mi abuelo, que era rosacrucista. Yo tuve una biblioteca que daba la vuelta de mi apartamento, y eso era lo más valioso, que era lo que me costó hacer esa biblioteca, para guardar todos esos libros de mi abuelo, de todos los que se habla Zaratustra, de Marx, de Lenin, de Engels, de todos y los que llevaron a la filosofía de la búsqueda del pensamiento, los llevaron a un oscurantismo. Y yo me puse a consultar cuánto fue ese tiempo del oscurantismo, que con filosofías huecas y pensamientos de hombre apartaron a la gente de Dios. Mire, yo tenía un grupo de amigos intelectuales y así de tertulias, que así habla Zaratustra. ¿Se acuerdan que todos entraron en esa línea de pensamiento y son de una terquedad y de una sabiduría y de una soberbia y de un conocimiento? Pues recordaba frases de Zaratustra, para que entremos en la locura de volver a la locura del disfrute, que yo no sé qué. Y tenía pensamientos que iluminan, pero que los apartaron de Dios. Veo la inmensa riqueza de los pobres, de los que poco necesitan, pero tenía pues pensamientos interesantes, pero todo en una búsqueda de negando a Dios en sus filosofías de pensamiento. Entonces hubo unas generaciones que se enfrascaron en la búsqueda del conocimiento, que se apartaron de Dios, y esto es lo que está pasando ahora. Esta es la apostasía, en la búsqueda de muchas cosas. Entonces, por eso él decía, mucho cuidado que nadie nos engañe, alerta, intento deliberado, quiero decir, recordemos esa palabra engaño, quiere decir ocultar información veraz, intento deliberado y exitoso de ocultar, omitir o disfrazar una verdad para manipular, para esclavizar. Y esa gente eran esclavas del conocimiento, esclavas de esa línea de pensamiento que no estaba, y ahí fue las cruzadas. Bueno, no solo fue las filosofías, sino las tradiciones, sino la religiosidad. Bueno, quiero seguir aquí otro poquito. Esa información de las filosofías banal. Mire, usted se pone a leer, cuando conoce la palabra, a fondo, a leer esos libros, y son locura, una insensatez, una negación profunda de Dios. Pues es que a mí, yo digo, ¿cómo será la gente de absurda
de creer en la evolución negando a Dios y negando la creación. El mismo Darwin, que la gente no lo lee y no discierne al final, decía, en toda la teoría de la evolución, decía al final, esto tiene que tener un creador, un diseñador experto de la creación, pero no, los evolucionistas siguen diciendo que el mico salimos nosotros, pues, que de una ameba que salió del mar, o que el Big Bang se formó. ¿Cuándo ha habido usted una explosión que las cosas queden ordenadas de ver la creación tan hermosa? Ahora que tenemos opción de ver esos videos de toda la creación y de todo tan hermoso lo que existe, ¿cuándo quedan las cosas en un orden divino después de una explosión? Para eso sí que se necesita fe, para esas creencias que apartan de un creador. Entonces, ¿cómo es posible que la gente caiga en esas líneas de conceptos y de pensamientos en la negación absoluta de Dios? Bueno, entonces recuerden que son enseñanzas falsas que subyugan y anulan y cauterizan la mente, el pensamiento, mas Cristo libera. Cuando usted tiene una sana doctrina, usted no está subyugado, usted no tiene un cumplimiento religioso, cumplimiento. La palabra no viene vacía, la palabra trae transformación, trae dirección, y la palabra de Dios libera, conforta, alienta, te da un concepto diferente de la vida, porque estamos en las manos de ¿quién? De nuestro Creador, ¿cierto? Bueno, yo quisiera que me leyeras en esa otra versión, el 6. Bueno, entonces dice, las filosofías aquí, Pablo nos quiere liberar de todas las creencias. Aquí dice, ojo con las creencias. Yo me estoy yendo para leer en la traducción normal, con términos de la traducción literal, la Reina Valera, y con la nueva traducción viviente. Entonces, en la nueva traducción dice, libres de las falsas creencias. Es que, ¿se acuerda que Jesús le dijo a los fariseos y a los del Sanedrín? Sus tradiciones y sus creencias los han apartado del Dios verdadero. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes han apartado a los hijos de la verdad. Y les exigen, quieren correr una cosa, ni siquiera con un dedo pueden correr las exigencias que ustedes han puesto a mi pueblo. O sea, la religiosidad y las creencias hechas, armadas por hombres para manipular y subyugar, apartaron a la gente de un Dios real. ¿Estoy siendo claro? Está siendo, así es. Entonces han caído en herejía. Recuerde que aquí lo he repetido una y otra vez en los temas anteriores, que estábamos saliendo del gnosticismo, y en el griego la palabra gnosticismo es herejía, y el gnosticismo decía que el cuerpo era pecado y que entonces Cristo, siendo humano, no podía ser divino, no podía, porque el cuerpo es contaminado. Entonces ellos eran buscando una espiritualidad mayor, tratando de superar las debilidades del cuerpo humano. Y recuerde que tu hombre ha sido sometido a debilidades, pero ¿quién nos saca de eso? El Señor, ¿cierto? Entonces así es. Y el gnosticismo es totalmente contrario a la instrucción y a la palabra de Dios. No, que aquí cabe el tema de los impíos y los malos, porque mira que los impíos son ateos por mucho conocimiento que tienen y tergiversan todo, entonces llegan al ateísmo. En cambio, los malos llegan hasta las cárceles y todo eso, y se arrepienten y se convierten por medio de la palabra. Algunos no saben ni leer, pero la palabra sí la leen, y se convierten por medio de la palabra, porque la verdad es Cristo, entonces por eso llegan a la conversión. Pero los otros no les estaba Cristo por tanto conocimiento, tanta lectura de libros que no tienen nada que ver con la verdad. Así es. Sí. Las muchas letras hacen daño. De Dios que le dijo a los letrados, a los ustedes ni a Dios necesitan, se creen tan buenos
que ni a Dios necesitan. De lo vil y menospreciado del mundo levantó Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos, porque ellos consideran que nada es malo y que son correctos. Y vaya pues, yo que estuve con tanta gente de ese estilo, de los, ¿cómo es? Ay, se me olvida, el gnosticismo, ¿cómo es que se llama esta corriente? Los gnósticos es lo que estoy explicando. Eso es una herejía contraria a la palabra. Eso es una búsqueda de espiritualidad vacía, la nueva era, la geología que está tan de moda. ¿Cuál es tu ángel? ¿Cuál es tu ángel? Busca el nombre. Cuando la Biblia solo habla de 3 ángeles y han inventado yo no sé cuántos ángeles. Pues yo voy aquí, venga que eso está más adelante. En ese programa es que listo, ahí hablan unas barbaridades de Cristo que uno dice. No dice que hay ejército de ángeles. Dios envía ejército de ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos guarden. Son emisarios de Dios, pero no crear criaturas, adorar más las criaturas que a Dios. Entonces ahora hay una adoración mayor a los ángeles que a Dios mismo. Entonces comienzan a apartar una cantidad de nombres de ángeles que yo no sé de dónde los sacaron, porque la Biblia solo menciona a quiénes. A ver, ¿a quién es? Miguel, Gabriel, Rafael, no más. Yo creo que llaman Uriel, Es que eso no existe en la palabra, no lo menciona. Son emisarios de Dios. Bueno, Gabriel, Rafael y San Miguel. Bueno, todas estas enseñanzas menoscaban la verdad de Cristo. Entonces, ya Pablo aquí nos recuerda que el secreto y el tesoro está escondido en Cristo. Mire, yo leí muchos libros y respeto que hay libros que nos traen una iluminación y una revelación. Consígase en una Biblia con explicación. Pero a veces tantos libros nos apartan de estar centrados en la palabra. Yo soy más amiga de la centralidad de la palabra, definitivamente. El conocimiento puro de su palabra. Bueno, ese es apenas el primer punto. El segundo punto, les hablaba pues de los gnósticos. A veces esa búsqueda tan amplia del conocimiento trae confusión. Bueno, es muy importante que entendamos que al Dios habitar en nosotros a través de Cristo, cuando recibimos a Cristo, entonces ese Cristo que se hizo hombre para sentir todo lo que nosotros sentimos y para poner un ejemplo de que podía ser guardado y que podía tener esa comunión con Dios, es lo que nos explica que en Cristo estamos completos, que en Cristo es suficiente, que Cristo y su palabra es la que nos revela. Entonces, quitar esa costumbre, recuerda de los salvos siempre salvos, que el cuerpo es el que peca, pero que el alma se libera. Es que hay muchas líneas de pensamiento que nos apartan de la verdad. Imagínense ustedes, que desatan males mayores. interpretaciones muy Subjetivas, mira, sutilezas, persuasivas, conocimientos que aparentan ser buenos, pero que nos van apartando de la verdad. Por eso este estudio es tan importante. A lo que Pablo ratifica, que Dios se encarnó. Mira, Dios encarnó en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue que se dio ese milagro? ¿Cómo fue que llegó a la Virgen María? Por El Espíritu Santo se posó sobre María Virgen y como un manto, y engendró en ella ese santo ser que nacerá, que se llama como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros todo el tiempo, con nosotros todo el tiempo. Eso es lo más, y que Cristo mora en nosotros. Pero si vemos las bondades de Cristo ahora, vamos a entender que si Él mora en nosotros, tenemos ese mismo poder y esa misma autoridad que está en Él. Es la revelación del gran misterio, el secreto, el tesoro. Vuelve otra vez y dice, ¿qué nos está siendo revelado? Es muy claro, o sea, esta es la epístola que más enfatiza este concepto. Replicó Pablo, completamente humano, pero también completamente divino. Que quede claro y nunca se nos olvide que Cristo es la respuesta para nosotros, que para eso lo envió el Dios Padre, como para rescatarnos, para salvarnos,
para liberarnos. Y a través de Él es que Él nos ve salvos. A través de Cristo nos ve salvados, nos ve redimidos, nos ve confortados, nos ve. Entonces usted no se sienta culpable si ha recibido verdaderamente a Cristo. A ver, yo he escuchado una expresión que decía: ¿qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos alcanzado la estatura de Cristo? ¿Qué tanto se refleja Cristo en mí, en nosotros? Que si tenemos carencias, si estamos afligidos, es porque Cristo no ha alcanzado en nosotros la estatura que tiene que ser. Uno se enferma, enfermedades tenemos y dolores tenemos, pero de todas nos libra ¿quién? El Señor. De todas nos librará el Señor. Entonces, si vivió afligido, oprimido, preocupado, cargado, no está habitando Cristo verdaderamente en nosotros. No está Él. Ya que quede claro, bueno, ese es el tercer punto, lo que acabo de expresar, y el cuarto punto es: por esto es sumamente importante, como hoy, combatir las herejías mediante el estudio metódico y secuencial de la palabra, porque cuántas religiones han surgido cogiendo un texto fuera de los ángeles, entonces cogen y hacen toda una teoría de los ángeles, el gnosticismo, la demonología. Entonces comienzan a pelear con demonios y se centran y no estudian la palabra completa. Yo no veo a ninguno de los hombres de Dios de Hebreos 11 ni los profetas del Antiguo Testamento estudiando demonología. Pues no, yo no los veo en eso. Entonces hay que tener un estudio responsable de la palabra, ya que la fe cristiana, de este punto sí lo quiero leer, es la que provee la guía verdadera a la verdad del conocimiento de Dios. O sea, si uno quiere tener un conocimiento de Dios, vaya a la palabra, guía de revelación. Mire, yo he estudiado estas epístolas cuántas veces y las he enseñado, y ahora tengo una nueva revelación, totalmente diferente a lo que había visto antes. Esto no es, por eso es que él dice aquí, mire, continuemos leyendo en el 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Enseguida me lees en la otra versión. Seguir sus pasos, arraigarse en lo que tú decías, Mafia, ahora, profundamente y en Él, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces su fe en ustedes se fortalecerá en la verdad que nos enseñó. Rebosarán de gratitud. Léelo ahí, Mafia, por favor. El 6. Sí, 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Bueno, entonces aquí nos está dando claves, ahí entre esas palabritas claves, nos está diciendo cómo podemos protegernos y cómo crecer en el conocimiento, cómo protegernos del engaño, de la mentira, que es lo que nos viene diciendo, que Pablo se ocupa de cuidar que todas las iglesias estén centradas en una sana doctrina. Entonces, cuando el conocimiento sea estrecho, sea centrado, bueno, continuamos. Les decía, la libertad de la vida en nueva en Cristo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nos da? Dice, una fe cristiana nos encamina. Mire esa palabra, encamina, es como un camino que va trazado, donde nos conduce, donde nos dirige, donde nos protege, donde nos guarda, donde nos cuida, que ni a derecha ni a izquierda nos apartemos del camino de la verdad. Todas estas palabritas son claves. Encamíname en tu palabra, llévame hasta el propósito divino, no dejes que yo me aparte de tu verdad, que tu mano fuerte y poderosa me sustente. O sea, que yo vaya en ese camino, y si yo ya comencé un camino, me muero de la tristeza de los que se han apartado del camino. Cuando usted se sabe el camino, que se pierde, o no llega al fin, no llega a su meta. Y esto no es como dicen algunos, no, yo ya aprendí, yo ya sé. No, esto no es como que una graduación y que ya me gradué. Aquí también lo dice, exactamente. ¿Cómo aparece eso? Encamina a esta palabra, usa esos términos
cuiden sus pasos, en esta versión dice sus pasos, que vayan seguros hacia la Y bendición. es que al final del 6 dice, No, ya. andad en él. Andad en él, andamos seguros, pero con él, sin apartarnos. Entonces la gente dice, no, es que yo ya me gradué. ¿Sabe cuándo nos vamos a graduar? Cuando lo veamos cara a cara y Él nos arrebate. Si estamos vivos, nos resucitemos juntamente con Cristo. Esa es la graduación. Esto es para crecer en el conocimiento permanentemente, en sus pasos. No es que yo ya me sorteo con unas palabritas, yo ya quedé listo. No, el enemigo es muy sutil. El enemigo es puerco, como decía el papá de Bessie, y nos presenta una cantidad de cosas. Yo veo gente que se está apartando, que se va apartando, y afligidos, preocupados, cargados, quebrados, dañados su matrimonio. O sea, se les pierde como el norte, ese propósito de vida. A mí me encantan estas expresiones que dice aquí, miren, arraíguense, arraigados, echen raíces profundas, afírmese. Y me encanta ese término que digo yo también, afírmese en estos principios rectores de vida. Es que yo tengo unos valores y unos principios, unos fundamentos en los que yo baso mi vida y soy inconmovible. Yo no leo ese radicalismo que los lleva uno a volverse fanático, no, pero si está firme en los principios, no negociables, arraigados. ¿Cómo es que es el bambú? ¿Crece cuántos años? 7 años, ¿cuánto es? A los 5 años. A 5 o 7 años echa raíces y después crece 30 metros hacia arriba, el bambuchito. O sea, primero se arraiga, se afianza, se afirma para que el cuerpo sostenga todas esas ramas que las mueve el viento. Tenemos que tener esa profundidad. Pero ¿quiénes caen en esa búsqueda de conocimiento? Eso se llama sincretismo religioso. Un poquito de la nueva era, un poquito de la teología, un poquito de la filosofía, un poquito de gnosticismo, un poquito de todo. Entonces tienen un mar de conocimiento, pero de 3 o 5 centímetros de profundidad. Entonces tenemos que profundizar, esa es la verdad de Cristo. Profundizar en este conocimiento, esos dos términos me encantan. Arraigados profundamente. Luego dice, en Él. ¿En quién? En Cristo. En el conocimiento, en la filosofía, en los santos, no, en Él, en Cristo. En Él está mi vida, Él es la respuesta. Luego dice aquí, edifiquen. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Esto implica construcción. Esto implica, uno construye su vida sobre cimientos firmes, sobre bases sólidas. ¿Cuántos edificios estaban para destruir aquí en Medellín? Como 15 de lo mismo que el Space y las torres de Carrascanía, porque no pusieron buenos fundamentos, porque no le pusieron buenos materiales. Con esas casitas que construyen a la orilla de los ríos sin fundamento, mire lo delicado. Si usted está bien, y yo, los que han permanecido firmes, por eso yo oro al comienzo, como oraba aquí, tengan la sabiduría que Dios nos ha dado, enseñados en toda sabiduría de Dios y de Cristo. Entonces, abrimos aquí. Y es que Dios es el camino, la verdad y la vida que dijo Jesucristo que era. El camino, la verdad, la vida. Edifiquen. ¿Qué quiere decir para ustedes ese término edificar? Crecer en Cristo. Pero como ir construyendo. Una construcción. Construyendo mi vida, mi conocimiento, como en bases firmes y sólidas. Y qué tan alta es su estatura, su edificación. Como digo yo en el seminario, los fundamentos y las bases sólidas, qué tan profundas son esos fundamentos. Pero te quise dar eso, no me recibiste. Esos, qué tan alta es tu estructura, qué tan profundos son tus fundamentos, la edificación o la raíz. Usted decía al principio la maduración, Sí. es lo mismo que la edificación, uno va madurando con el tiempo y con el conocimiento que va adquiriendo en la Maduro, pues muy bien, porque es que estamos madurando en Cristo, alcanzando la estatura de Cristo en este conocimiento. Rebosarán de gratitud. Mire esa parte, rebosar, ¿a qué les ilustra a ustedes eso? Alegría, alegría, felices. Pero ¿cuál es la alegoría que se usa de rebosar? Sobrepasa la felicidad.
río que se sobrepasa y se rebosa, como manantiales de aguas cuyas aguas nunca faltan, como por inundación que se rebosa, mire, o es para bendición. Una fuente inagotable de conocimiento. Dice, ¿rebosarán de qué? De gratitud. La persona que está arraigada en Cristo, que cree en Cristo, que tiene la palabra, que conoce sus fundamentos, rebosa de alegría, de paz, de gozo, a pesar de todo. A mí, gracias a los que me llamaron, a los que me preguntaron, a los que se enteraron que estuve enfermito, uno agradece mucho un acompañamiento y una llamada. Muchas gracias por eso. Pero me notaba bien, a pesar de que tenía la voz. Yo tomo un resfriado como para una limpieza del cuerpo. Uno bota muchas toxinas ahí, todo ayuda para bien. Ay, pues te bota. En serio. Bueno, echen raíces arraigados, profundas. Echen raíces, solo así estaremos firmes y bien plantados en Cristo. Estas alegorías, estructurados, edificados en su palabra. Es que estas alegorías son muy importantes. Esto es construir una vida firme sobre bases sólidas, sobre principios como son. Y esto nos trae que, dice aquí, estando firmes, templanza y dominio propio, firmeza de carácter, ¿o no? ¿Qué quiere decir firmeza para ustedes? Ahí está. Estabilidad, firme, determinado en una cosa. Es que no sean fluctuantes, ¿no? Una seguridad. Eso sí que está bien. Cuando usted está firme, tiene equilibrio, pero uno movido por todo viento, por toda doctrina, por todo conocimiento, que va a tener firmeza de carácter y templanza y dominio propio. La persona que no está firme está a merced de todo. ¿Y qué trae que es contrario a la firmeza? Del conocimiento, que es contrario. La duda, el miedo, la indiferencia, todo eso. El enemigo ruin, porque ¿qué nos dice? Eso es bueno volver. Si yo no estoy centrado en la palabra, entro en duda. Santiago 1:12. Pida con fe, creyendo que Él es el creador y que en Él estamos completos. Porque el que duda es como la onda del mar, que viene y va. No piense que el Señor hará ninguna cosa por él. ¿Estamos claros? Porque las oraciones no son contestadas. Pida con fe y la duda nos sabotea las bendiciones. La duda nos roba la bendición. No piense, porque el que duda, no hay ni una onda del mar, viene y va, revienta, va y viene. Entonces lo hago, no lo hago, pienso, hago esto, hago lo otro, no lo hago. Y entonces que no determina, no avanza, no define nada, no tiene criterio ni palabra creíble, no es una persona determinada, decidida en la vida, ¿o no? Cuando uno la tiene clara, está en Cristo, es determinado. Si yo no lo hubiera tenido clara, yo no hubiera estado aquí 29 años y de niña que conocí la palabra. Firmes en el Señor, con los que sean, los que quieran, con los que sean. Bueno. Antes de preguntar una cosa. Pues digamos que los que hemos sido creyentes conocemos sus principios y cada vez pues el Señor nos va revelando más. Pero no hay que negar que ser cristiano no es fácil. Y yo creo que si uno fuera a pensar quiénes son verdaderamente cristianos, pues son muy poquitos. Porque no están arraigados. Entonces les quería leer algo que decía Gandhi de Jesús. Dice, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no inventó nada más en el cristianismo. Pero el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Él dijo, si ellos como hablan, vivieran, me hubieran convencido. Eso dijo él. Y resulta que así somos casi todos. Pues yo veo muy escasa la persona que realmente vivan como cristiano con esos principios de estar arraigado en todo. Inclusive las personas que conocemos y entendemos, digamos la palabra, uno falla demasiado. En la fe, por ejemplo, falla demasiado. Cualquier cosita Es que no hay coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ese es el don de la ubicuidad. O sea,
Siempre vamos a ser así, debemos estar creyendo que Cristo habita en nosotros y Él es el que hace la obra, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O sea, debemos estar creyendo que somos de Cristo. Sí, pero es que eso lo tenemos consciente, yo sé que eso la lo no, pero eso a veces no se hace consciente. Es la revelación de la palabra la que lo concientiza a uno, pero uno no está consciente, muchas veces ni entiende, pero siga creyendo sin dudar. Por eso cuando estemos fluctuando en dudas y en temores y en ansiedades y en debilidades, para mí la frase que les he impartido a todos y que yo la hago para todos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Ustedes ven los muñecos que ponen en las bombas inflables que se van levantando así solos. Para mí eso es como que eso me infla, como que eso me llena de valor, como que eso me empodera. No tengo fuerzas, por eso es que Dios nos dice, Dios nos da nuevas y mayores fuerzas para cada día, porque nos sentimos desmayados cuando no tenemos ninguna. Dios nos tiene que pegar de esas promesas que Cristo nos dio. Y de la oración. Y todo lo puedo, todo lo he podido, todo lo estoy pudiendo y todo lo podré en Cristo que me da la fuerza. Las fuerzas me las da Él cuando siento no tener que ninguna en Él. Y me da la claridad del pensamiento, el conocimiento. Y si usted no conoce la palabra, cuando está triste, afligido, váyase a la palabra y no la vea así como un lichín que de pronto dice, y entonces Judas estuvo triste, lo traicionó, y entonces y abre otra parte y él se ahorcó, y en otra parte diga, haz tú lo mismo. No la puede leer así, léala en orden, con método, con forma. No lo ve. No la ve, sí. Les quiero compartir que esta semana estaba leyendo números. Duro, habla bien. Estaba leyendo en números que estaban pasando por un trayecto en donde había serpientes y los mataban, porque los picaban. Y le dijo Dios a Moisés, levanta una serpiente en bronce que todo el que sea picado y mire a la serpiente será sano. Y Jesús fue levantado como una serpiente, dice en Juan 3, 14, 15, para que todo el que lo mire a él sea limpiado, sea sanado y tenga vida eterna. Dije, guau. Por eso es que el símbolo de gloria, pero me voy de uno a mirar a Jesús para que me limpie. Yo corro, que me gustó muchísimo y lo quería compartir. Es excelente. Y sabes que yo me demoré mucho para entender eso. Yo decía, pero ¿cómo que el símbolo de la salud es una serpiente en una cruz? Hasta que leí eso. Por eso es que los símbolos de médico es una serpiente en una cruz, por esa promesa desde ahí. Yo decía, pero ¿cómo así? Para que sepan, el que miraba la serpiente era premonitorio y profético de lo que iba a pasar con Cristo Jesús en la cruz, colgado en un madero que venció toda maldición. Es que ahí, ¿saben qué quiere decir? Que en la cruz que se venció, la peor muerte era la muerte de cruz, era la peor maldición. Ratifiquemos eso. ¿A quién hay que hablar? Él hizo muerte para que tuviéramos vida. Es que ahí Jesús nos salvó en esa muerte. Entonces nosotros debemos creer que ya somos salvos si seguimos el camino de Jesucristo. No que quién sabe si me salve, no. Somos salvos y nos vamos para el cielo con Cristo. Si seguimos el camino en la condición humana, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo y nos tenemos desvíos, pero el Espíritu Santo no nos deja, no se aparta de nosotros, nos sigue cogiendo para que nos reconviene con la palabra. Y por eso la oración debe ser con respecto a la palabra, para que fluya la comunicación entre Cristo y nosotros, entre Dios y nosotros. Porque si no, uno hace unas oraciones muy lindas, hermosas, pero nada de la palabra, eso no está comunicándose con Dios. 7 veces caerá el justo, pero todas lo levanta Él. Yo no sé cada cuánto caemos 7 veces, pero yo no sé cada día. Cada día ustedes tienen que mentiras piadosas. No, pero el Espíritu nos convence de pecado. Todo hombre es mentiroso. Usted está exagerando, todo hombre es mentiroso. Entonces, ¿usted sabe cuántas maneras hay de mentir? Las dilaciones, las omisiones, el oropés, la fantasía, el conestar, el avalar la mentira del otro,
diga que ya sale, diga que tal otro, el fantasear, el exagerar, hay 40 maneras de mentir. Todo hombre es mentiroso, pero uno es redarguido en el espíritu ahí mismo, diciendo mejor decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. La mejor almohadita es la verdad, no hablar con la verdad y ya. Estaremos gozosos y firmes, estaremos tranquilos, agradecidos con Dios porque hemos sido transformados en una nueva criatura, en una nueva creación en Cristo Jesús, donde todo lo bien y lo malo pasó, y aquí todos somos hechos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Es que no somos nosotros, es Cristo en mí, que mora en mí, que me da el redarguir en el espíritu para yo ser esa mejor persona. Bueno, sigamos aquí leyendo. Arraigados profundamente en Él, edificados en Él. Vamos a orar hasta que diga: Señor, queremos seguir en ese camino que tú has trazado de bendición. Queremos seguir en ese camino que tú has trazado de bendición. Siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo. No nos permitas que nos apartemos del camino. Que nuestros pasos sean seguros. Que ni a derecha ni a izquierda. Nos apartemos del camino de bendición. Y que nuestra vida esté alineada a tu voluntad, arraigados en los principios de tu palabra. Danos tiempo, disciplina para edificar la buena obra a través del conocimiento de tu palabra, y edifiquemos nuestra vida en ti. Tengamos una fe que ya nos ha revelado y nos fortalecemos en esa fe que nos has enseñado, y en esa fe reforzaremos de gratitud. A ver, ¿qué es lo que dice la palabra de la fe? ¿Cuál es la fe que queremos en el Señor? ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se Pero eso es recitarlo muy bonito. La certeza plena de que Cristo mora en mí, que Dios está en mí, que Él es la respuesta y que Él fue mi Salvador, mi Redentor, mi Salvador. En Él hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay revelación, hay instrucción, hay consolación. En Él, en la fe genuina. ¿Todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. Cuando creo fielmente en el Señor, es para el que cree que todo es posible. Entonces, ¿por qué sentimos tantos imposibles? Ay, no, es que esto es imposible. Por ansiosos. Le quedará difícil al Señor, le quedará difícil este presidente. Mire que aquí lo dice. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates. Sigan en el 8. Disparates, elocuentes, sutilezas del enemigo, que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo, no en Cristo. Mire, lo que estoy hablando aquí vuelve otra vez y lo ratifica. No es que yo repita, en el verso 8 dice pensamientos humanos. Es que cuántas corrientes de pensamiento hay. A mí, mire, ¿sabe quién era puro de pensamiento y una mente brillante? Agustín Hipólito, que profundizó realmente en la palabra. Estudiar el libro es hermoso. Agustín Hipólito fue un estudioso de la palabra, y Teodoro y Casiodoro Reina, que sacaron la Biblia transliteral, que en un convento, ¿saben la historia? En un convento, en un seminario, no les dejaban ver la palabra y estaba guardada con cadenas en un sótano para que la religión, como en las cruzadas, decían que leer la palabra era pecado, porque no la entendían, ¿no? Porque ahí rebatía la idolatría, rebatía toda esa subyugación de pensamiento, esas tradiciones que se inventaron. Y ellos se bajaban por la noche con velas a traducir del latín, del hebreo, del griego, a traducir todas las noches hasta que terminaron de traducir la Biblia completa, y ahí sí se volaron
a salir, y esa es la que coge Martín Lutero y hace toda la revolución de la tradición de la iglesia. En la primera imprenta. En la primera imprenta, Martín Lutero. Muy bien, entonces, creador, hay gente, usted tiene que tener discernimiento. A ver, ¿qué es lo que es discernimiento? Diferenciar el bien del mal. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Conviene y no conviene, ¿qué más? Lo que para mí es bueno y lo que es bueno y lo que tengo que desechar. Yo tengo que tener un sano discernimiento. Y les expliqué la vez pasada nuevamente, cuando a los de la banca los llevan a conocer el billete genuino, eso era así, un seminario de 3 meses para detectar cualquier falsificación. Si usted conoce lo genuino, detecta cualquier falsificación. Pero si no conoce el billete genuino, si no conoce la palabra, no permita que nadie nos atrape. Oiga pues, es que atrapan, es que yo me aterro. 1000 años de pérdida del milenio de oscura sumidos en estas filosofías y en estos conocimientos. ¿Cuánto yo me podía quedar ahí? Conozco algo de eso porque leí esos libros y esas filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Son filosofías que el hombre se ha inventado. No, la religión y los del Sanedrín se inventaron 613 mandamientos, tratando de aplicarlos de 1003 o 1006 mandamientos inventaron toda la religión antigua. Por eso Jesús viene a rebatir todo y termina: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús viene y lo resume en 2. Ahí está todo. Ahí está todo. El mandamiento de Jesús. El que ama a Dios tiene temor reverente de Dios. Y el que ama a su prójimo como a sí mismo, usted no es que yo no le lo suicida, pero no mata, no roba, no traiciona, no codicia, no lo destruye, no lo habla mal. Ahí están los otros mandamientos. Y cuánto más honrar a padre y madre. Que si yo honro a Dios, Dios me enseña a honrar y amar a padre y madre para que nos vaya bien y tengamos largura de vida. Ese mandamiento no lo sabe nadie, completico, Efesios 6. Si honras a padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Yo lo vine a ver muy tardecito, porque yo les decía, madre no hay sino les decía, menos mal. Qué pecado es la reducida ya a lo que está una muerte tan fuerte, tan tremenda. Sigamos aquí en el 9, yo creo que vamos a estar solo hasta por aquí. Pues en Cristo habita, oiga pues la belleza, en Cristo habita, Colosenses 2:9, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, por si les queda alguna duda. Toda la deidad de Dios habita en el cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unción con Cristo. Vea, Gloria, lo que usted está diciendo, Él nos unge, en Cristo nos unge, y en Él estamos completos. Toda la deidad de Dios, imagínate, Dios en nosotros, Dios en mí. ¿Qué tal la nueva era? Yo soy Diosito, entonces no necesito un Dios superior. La nueva era, yo soy Dios. Entonces, y yo les conté que tuve un grupo de 15 mujeres que estaban en el rango más alto de la nueva era, y la confusión, y se iban a quitar la vida, porque como eran dioses en sí mismas, eran hermosas, poderosas, de todo, y cuando se les acabó eso, entonces ya se les acabó el piso. El argumento, eso era horrible, y terminan es que el placer por sí mismo, entonces hacían unas fiestas paganas, mejor dicho. De modo que ustedes también están completos mediante la unción de Cristo, quien es la cabeza gobernante de toda autoridad. Ojo pues, entonces si se acuerdan que Dios es el que gobierna sobre toda autoridad, entonces gobierna sobre Petro, sobre todos los presidentes que hay aquí, entonces le quedará chiquito pues. Habrá algo imposible. ¿Cómo estará Colombia si cada nación tiene el gobernante que se merece? No es que estamos unidos en otros pensamientos apartados de Dios que nos llevó este juicio. Es un juicio. Niñas, por eso inviten a sus hijos, inviten a sus amigos. Estamos muy amorcillados aquí, tenemos que invitar. Si usted no es capaz de hablar ni de presentar a Cristo de esta manera, entonces invite a la gente. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Si hay algún tiempo
que se necesita de Dios es esto, para que estemos unidos en Cristo. ¿Cómo es unidos? Así, ¿cierto? Unidos, hombro a hombro, como un ejército. Aquí también hay un símbolo de un ejército, que ahorita léelo en el 8 y el 9, léelo ahí en esa otra versión. Dice, para cómo están un ejército unidos, hombro a hombro, peleando, formando un escuadrón perfecto, para que nos apoyemos los unos a los otros. Si algo hay bonito entre nosotros es que hay mucho amor y compañerismo, ¿cierto? Apoyo y ayuda. Yo creo que si aquí una persona dice que tiene hambre o que tiene necesidad, la apoyamos. Hemos traído mercado, medicina, alimento, apoyo, lo que sea. Pero que ninguno vaya necesitados en medio de nosotros. Que ninguno de sus hijos esté necesitado, ningún milenio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Díganlo, yo en Cristo soy completo. Estoy completo. Porque toda la deidad, de Dios habita en Cristo, y Cristo en mí. Y si no tenemos conocimiento de quién es Dios, comparémoslo con nosotros con todas las debilidades, enseñados, entrenados en esta palabra. Mire cómo dice, enseñados. Eso implica un entrenamiento, un reentrenamiento y una afirmación. Uno en el estudio de la primaria, el bachillerato, la carrera, tenía una enseñanza continuada y tenemos que ser reentrenados, no que ya me aprendí, ya me solté, no, que no seamos persuadidos por ninguna cosa de esas. Entonces miremos cuál es, Dios dice ahí, libres de las filosofías, ya lo he explicado, de las tradiciones. Es que somos tan dados a las tradiciones, es que mi abuelo, mi papá, mi familia hacían esto. Pero Dios dice, adoraron en Romanos 12, 13, Romanos, ¿cómo es que dice? Adoraron más las criaturas. Romanos 1 dice, adoraron más las criaturas que a Dios mismo. Por ponerse que el santo, que el interventor, que María dice, hagan todo lo que les mande. Es lo único, la instrucción que da María. En la Biblia no habla de ninguna asunción de María. Ella fue virgen, que fue el instrumento que Dios escogió. En principios, entonces fuera de, diga, renuncio a toda filosofía hueca, en las que nos han sumido por tantos años. Me libero de todo yugo, de las tradiciones, que los fariseos, los falsos maestros, nos han esclavizado, y a principios elementales de hombres. Hay uno que con cualquier cosita arma una teoría, saca un libro, por eso uno, y hay gente que lee lo que el libro de turno está leyendo, eso se aprende. Entonces yo tengo que tener un discernimiento. Yo hay libros que como que en la segunda o tercera yo está más torcido. Se expresa una parte donde dice que la Virgen María ayuda a Cristo en las como les hermano, la ponen mayor que, entonces sí, la ayuda. Pues muy especial y una discípula perfecta, pero como que ayuda. ¿Cómo les va? No, y ¿saben qué imagen es la que saca Roma de la Virgen María? La diosa Cera. Es la misma imagen que la diosa Cera, que era la diosa pagana, y ponen a la Virgen María para adorar a la diosa Cera. Yo no me voy a caer, no me voy a quedar ahí en eso, porque ya lo he explicado. Bueno, entonces caen en el oscurantismo por todas esas tendencias absurdas. No, María, y cuando uno viene pues de la religión, qué pesar, pero es que mira, uno viene tan, es que no se me había sido revelado hasta que no entré yo misma en la palabra, y con la congregación, pues aquí uno viene y se tiene que congregar, porque o si no le entra pues como la palabra, o el Señor no se la revela. Antes de revelarme la palabra, yo decía, no, pues ¿cómo voy a ser salva yo? Si según la religión yo tengo que ser buena, yo tengo que ser perfecta, y así no es, porque no conocen la palabra.
jamás las buenas obras demuestran la fe, pero ya es por la fe que uno hace las buenas obras. Pero resulta que no, cuando el Señor me reveló que no, simplemente yo tengo que creer que soy salva. Y soy salva y sigo su camino con amor, con esa alegría, con esa paz, con ese gozo, porque a pesar de las múltiples tribulaciones que he tenido, a veces yo digo, ay Dios mío, si alguien orara por mí, y recuerdo por la palabra que Jesucristo mismo está delante del Padre orando e intercediendo por mí. Entonces por eso uno recuerda las cosas, pero antes creyendo y meditando en la palabra de día y de noche, como dice, como hacía el José. Y entonces, pues, es por eso que uno se alimenta de la palabra, la fe viene por el oír la palabra y todo eso, y después queda más tranquilo porque se le revelan las cosas. Y cuando uno tiene las angustias, las tribulaciones, los desiertos y todo eso, tiene que estar sembrado y centrado en la palabra para uno volver a la esperanza. Es que, y solo eso es lo que te levanta más, de tener esa verdad, porque me había pasado por unas pruebas impresionantes. Pues ella ha pasado de ser despojada de una herencia muy grande que tenía un estilo de vida, cómo Dios la ha sustentado, cómo Dios la levanta, cómo Dios le da nuevas fuerzas, cómo la ha sanado, cómo la ha fortalecido, y la alegría y la paz que me da tener a los míos, que somos tres y todos tres estamos en Cristo. Amén. Entonces, algo de aprender de la Virgen es cuando dijo que hágase en mí según tu voluntad, y aceptó tener ese es un ejemplo a seguir también. Claro. Encontrar la gracia para aceptar la voluntad de Dios. Eso es un ejemplo. Excelente ese aporte, es el que hay que saber. Hágase en mí conforme tu voluntad. Listo. Bueno, la única traducción que los apóstoles debían de seguir era la tradición oral, porque cuando eso no tenían los rollos ni los pergaminos, cuando eso era la palabra por transmisión oral, y nosotros los que no conocen la palabra no la tienen como esos que andan con la Biblia bajo el brazo, no, hay que saberla y transmitirla en el momento preciso, hablarle lo que Dios dice frente a cada tema. Hasta nuestros padres eso hacían. Ellos no podían leer la palabra, pero no la recitaban. Y uno, entonces, imagínate, ahora me encuentro pues que en todo este caminar con el Señor, que todos esos dichos eran de la palabra, principios me lo decía mi mamá. Sí. No, pero normal, tenían fundamento de la palabra. Dichos de sabios, los proverbios, dichos de sabios profundos, eran basados en proverbios, en la palabra. Claro. Bueno, viendo nuestra imperfección y viendo nuestra necesidad de Dios, y vamos a entender, conociendo el poder de Dios, al final del libro que yo tengo del Espíritu Santo, la Biblia dice respuestas ante preguntas difíciles. Entonces, para entender quién es Dios, pues no alcanzo a contárselas todas, pero miremos nuestra imperfección comparada con la perfección de Dios. Y teniendo a Cristo Jesús, tenemos todas estas cosas y en Él estamos completos. Pero como seres humanos todavía no tenemos las cualidades de Dios. Entonces, ¿qué era Dios? Yo los quería sacar de ese misticismo, de la bueno, todas esas cosas. Tengo más aquí, Dios mío. Bueno, Cristo habita en toda la plenitud de Dios. Eso para nosotros nos era muy difícil entender eso, pero nos tiene que quedar claro con este tema. De modo que nosotros también estamos completos mediante la unión con Cristo. Entonces vamos a ver nuestras imperfecciones comparadas con la perfección de Dios. Que Dios se encargue de aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Todo lo puedo en Él, que es el que me da la fuerza, la fortaleza, la seguridad. El Espíritu Santo produce en mí el querer como el hacer de aquellas cosas que yo creo que no puedo y que no quiero, aunque no quiero hacer. Imagínense, obedecer
¿cierto? Aquellas cosas para obedecer, Dios pone el querer en mí. Quien es la cabeza de toda autoridad y todo gobernante, imagínese. Después estudiamos esto de la cabeza y el cuerpo mucho más profundo, lo vamos a estudiar el próximo miércoles, de todo gobernante. Entonces, ¿por qué estoy orando yo así como estoy orando si lo escuchan? Dios, tome control de esto, porque la teoría del marxismo, leninismo, comunismo, socialismo es una ausencia, una carencia de Dios absoluta. Es apartar a Dios y poner un caudillo que es un libertador y para él la solución, engañando al pueblo. Tan grave es ser ignorante como tener mucho conocimiento, y al pueblo ignorante subyugándolo en ese conocimiento que va a nacer la solución y la respuesta. ¿Y que estamos viendo? Con año y medio de gobierno, no hay que hablar las cosas, más pobres, más necesitados, 33 millones de personas sin salud, estamos en peligro. De cada 10, 7 ya casi no tienen salud. Y entonces que las pensiones, entonces que la reserva de los cafeteros, que fue un ahorro de ellos de toda una vida, pues es subyugar, es comer pobre. No, por Dios, que Dios nos libere. Y tenemos que orar en todas sus oraciones, todos los días, incluyan las oraciones. Bueno, entonces bueno, ¿cómo comprender entonces la grandeza de Dios? Miren, toda la deidad de Dios, quiero ponerla aquí, toda la deidad de Dios, Él habita en un cuerpo humano en Cristo, pero para el hombre estas cosas son locura si han de discernir en el Espíritu, como dice Romanos 7. ¿Cómo puedo entender estas cosas? Para el hombre natural, estas cosas son locura si han de discernir en el Espíritu. Yo se lo he explicado N veces, váyanse en las 7, Romanos 7 y 8, que explica la vida en la carne, porque yo queriendo hacer lo bueno no lo hago y termino haciendo el mal que no quiero, porque yo queriendo hacer el bien que quiero, hay una ley en mis miembros que se revela contra mí, que me impide hacer el mal y no el bien que quiero. Eso es tremendo. La lucha que está viendo Pablo todavía en Romanos, esta humanidad, esta carnalidad. Entonces, y termina diciendo, madre, doy gracias a Dios en el Espíritu que puso en mí el querer como el hacer, obrar bien. Bueno, entonces vamos a ver aquí. ¿Cómo lo comprobamos? Solo comprobando con nuestras limitaciones. Describámoslo. Dios en Jesús es omnisciente. Siente todo lo que nosotros estamos sintiendo. O sea, a Dios no lo podemos engañar en las oraciones. ¿Qué pasa? O sea, una oración de queja, de reclamo, de justificación. Dios conoce las intenciones del corazón. Recuerde que dice que antes de que nosotros le pidamos, vamos a pedir, Él ya sabe que le vamos a pedir. Él conoce nuestros pensamientos. Él es omnisciente. Él conoce, no es que dice que envía al Espíritu Santo como intercesor y que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No, vea, esta está pidiendo lo que ella necesita saber es eso. O sea, por eso hay que pedir dirección en la oración, para saber pedir como conviene y orar en acción de gracias y no que, bueno, omnisciente, omnipotente. Nosotros no somos omnipotentes. Entonces, ¿a quién iremos? Sino a ti, el omnipotente, a través de Cristo. Tenemos acceso al omnisciente y al omnipotente. Cuando yo estoy confundida, entonces voy a quién? Al que todo lo siente. Aclara mis pensamientos, mis sentimientos, aclara las intenciones de mi corazón, ¿no? Y alineadas a tu voluntad. Quita este sentimiento de rechazo, de frustración, de pérdida, de resentimiento que hay en mi corazón. Purifícame, Señor. Guarda, voy a dar un tema. Guarda mi corazón de toda cosa guardada. ¿Qué es lo que hay? Hay que guardar la mente, con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón. De la abundancia del corazón. Entonces no hay que guardar el corazón. Sí, claro. De que guarda mi corazón de toda cosa guardada, por Dios bendito. Al omnipotente, el omnipresente. Jesús solo recorrió 3.000 kilómetros ahí en su limitación humana, pero ¿quién era el omnipresente? Dios estaba presente en todo momento, en todo lugar. Entonces imagínense usted,
Entonces yo no sé qué puede pasar, pero yo voy al omnipresente. No es preciso que llegue hasta tu casa, pero una palabra tuya bastará para salvarlo. Yo envío la palabra y lo sana. Envío la palabra y la palabra no llegó libre. Por la palabra hizo la creación. Por la palabra, ¿lo viste que lo dije en el tema anterior? El verbo era Dios, el verbo se encarnó con Dios, se hizo hombre y anda la luz y la tierra y separó las aguas y la creación, todo se hizo por el verbo, por el poder de la palabra actuando en ti. Yo soy el imperecedero. Nosotros vamos a ser resucitados en Cristo Jesús como cuerpos gloriosos. Recuerde, como dice Apocalipsis, nos reconoceremos mozos de 20 años sin imperfección alguna, sin defecto. Ahí sí vamos a ser imperecederos. Vamos a vivir más de 1000 años. Los rabínicos nos de 100 años. Vamos a vivir 1000 años con el Señor, pero ahora somos perecederos. No somos omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. ¿A quién iremos? Al omnipotente, al que no es perecedero. Juez justo y total y fiel. Nosotros somos justos. Si somos fieles. Si tenemos ese amor inconmensurable que no se agota. Derramar los corazones, el amor de nosotros es condicionado. Si lo haces, si lo puedes, si lo que quieres, si que no, y si no, que el paso es desgraciado porque no condicionamos el amor. Es muy interesado. El amor de Dios es interesado. Y es un amor inconmensurable, pues justo y total y fiel. No es ver nuestra humanidad que tanto necesitamos de Dios. Somos injustos, somos infieles, somos inconstantes. En Dios estamos completos. Es que entender esa dimensión, todo lo que nos falta en Él lo tenemos. Ya doña Yami. Es que pecamos hasta por omisión. Por eso, por omisión. Bueno, la esencia, Él es la esencia misma del amor. Ese es el punto. Acceso a todo lo que Él es, tenemos con Él, el perecedero. En Cristo estamos seguros, estamos confiados, estamos completos. Él es nuestra provisión divina. Y yo, mire, yo quiero que terminemos aquí y oremos, hagamos una oración concientizándonos de esto. Yo quiero que esto les quede tan claro y que nunca se les olvide. Diga, Señor, en ti hay bendición, en Cristo hay liberación, hay perdón, hay sanación, hay revelación, hay instrucción, hay protección. Tú nos dejaste a nuestro Redentor y en Él estamos completos. Y hoy más que nunca entendemos el sacrificio de la cruz, que se hizo muerte para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Se hizo maldición para que fuéramos bendecidos. Fue empobrecido para que nosotros fuéramos enriquecidos. En la cruz se venció toda acta de decreto, todo diagnóstico adverso que nos era contrario. Por eso, Señor, te pedimos que cuides y salves nuestra constitución y no sea alterada por argucias, por artimañas, por filosofías persuasivas que han tomado la mente de los incautos. Trae un despertar de la conciencia para que te conozcan a ti y seamos libres. Y danos el arrojo para ponerte de testigo delante de los hombres y no estar de testigo delante de mi Padre, que es omnipotente, omnipresente, todo suficiente, todo el amor, toda la justicia, toda la bondad, toda la fidelidad y la grandeza,
inconmensurable de tu bondad, tu misericordia sobre nosotros. Yo quiero acudir a través de Cristo a todo el poder de la deidad sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús tengo acceso a toda verdad. En un momento, miren, el pueblo de Dios, yo poco les hablo de estos ayunos, que es el primer ayuno del mes, que son ayunos de primicias. Y nosotros lo hacemos cada mes, quizás, o cada que usted reciba dinero. Pero esto es un ayuno de primicias consagrando este segundo semestre que se está pintando tan horrible, tan negro. Cuando nosotros ponemos las primicias en el Señor y hacemos una ofrenda como sacrificial, las primicias yo no les enseño porque eso es para la autoridad, pero el día que ven las primicias que yo doy, o cuando hago un diezmo de fe, tú ves inmediatamente la respuesta. Eso es como una primicia que uno da anticipada que hacían ellos, garantizando la buena cosecha, que sus ganados fueran prosperados, que las cosechas fueran preservadas. Entonces, hacer una siembra, ellos recibían cosecha cada 6 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces, las primicias a comienzo y a mitad de año, empezando, y hoy casualmente 1 de junio, consagrar esas primicias, lo primero consagrado para Dios. La gente que no diezma, que no ofrenda, que no entiende lo que es eso, haga un pacto, una ofrenda de primicias, que eso es de mucha bendición. Conforme a mi siembra será ¿qué? Será mi cosecha. Dios le da semilla al que al que siembra. ¿Y para quién? Al que come, al que necesita. Entonces, con esas primicias, este es un mes de primicias. Si tú hoy no entiendes o no haces, haz un pacto con el Señor y diga, yo voy a apartar unas primicias especiales para Dios en este mes, porque estamos viendo un segundo semestre, nos lo pintan muy negro y necesitamos sembrar en la obra de Dios. Y oren por sus amigos, por sus hermanos, por sus hijos, invítelos, dejen este estancamiento, este amorcillamiento, este egoísmo de no invitar a otros. Si a usted es bendecido aquí, sí, denle like a las publicaciones, si es que las miden por eso, compártalos con otras personas, inviten, que necesitamos que la gente conozca a esta magnitud de Dios omnipotente, que en Él estamos completos. Que Dios los bendiga. Otra vez.